número 1, 3 objetivos. Dice que es conocer la existencia del antisemitismo en el mundo. Mostrar la actitud que resulta acorde a la palabra en cuanto al trato con Israel. Y de eso vamos a estar hablando bastante. Modelar la conducta consecuente con el hecho que la salvación viene de los judíos. El pensamiento central dice: los cristianos estamos llamados a pedir por la salvación de Israel y a nunca olvidar que la salvación viene de los judíos. Texto ario: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Vamos a ir a la lectura. Pues como sabemos, hoy como tuvimos vigilia anoche, pues solo damos la enseñanza y ya luego los vamos a la casa. Así es que hoy lo vamos luego. Está en Génesis 12:1. Y ahí pues hay otras, casi está todo en muy poco lo que hay allá en Romanos. Así es que vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo voy a leer un versículo y usted lee el que sigue. Siempre léalo despacio para poder entender bien. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Después que el rey volvió del puerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrá también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Vamos a Romanos 10, ¿verdad? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Amén. Maravilloso Dios. Gloria a Dios. Vamos a estar viendo el primer punto que dice: Dios anticipó castigo para quienes maldicen a Israel. Sabemos aquí que en el capítulo 12 de Génesis estamos viendo el llamado que Dios hace a Abraham. Todos sabemos, ¿verdad?, quién es Abraham. Abraham es el amigo de Dios, que fue llamado así como amigo de Dios. Es el padre de la fe, amén. Todos lo conocemos así como el padre de la fe para el pueblo de Israel. Y nosotros también lo llamamos padre de la fe, padre espiritual, como quiera llamarle. Pero usted está bien
viendo ahí en Génesis 12, que dice que había hablado ya Dios a Abraham. Fíjese que aquí nosotros vemos que empieza narrando y conocemos de Abraham desde el capítulo 12, pero ya antes, por eso es que nosotros siempre enseñamos que entre un versículo y otro hay diferencias, la cual nosotros no la sabemos, porque aquí fíjense que ahí en los últimos versículos del capítulo 11 hay otro era Abraham, y dice que de ahí pues es que sale su sobrino Lot, que es el que él lo acompaña. Entonces, pero ahí en el 12 estamos viendo que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Un llamado, como ahí dice la Biblia, un llamado que Dios estaba haciendo a Abraham. Amén. Y es que siempre nosotros vamos a enseñar esto, que Dios cuando llama a alguien, nosotros hemos sido llamados por Dios. ¿Y qué hemos tenido que hacer? Dejar la vieja vida, ¿verdad? Punto número 1 es eso, dejar la vieja vida. Entonces, y venir a hacer lo que Dios dice. Dice que el Señor, pues Jehová había dicho que se fuera de su casa y de su parentela. Entonces, está haciendo un llamado. ¿Por qué? Porque esa casa de donde él venía, esa casa, podemos decir, las costumbres, donde él había sido educado, había sido criado, se cree que su padre era un hombre idólatra. Amén. Idólatra, que adoraba a otros dioses que no era Jehová de los ejércitos. Por eso es que usted lo ve aquí, que Taré en esos últimos versículos, ahí muere en Harán. Entonces, tuvo que morir Taré para que Abraham obedeciera el llamado de Dios, porque si no, quizás iba a cargar con él también. Muchos dicen eso, que cargó con todo. Entonces, pero aquí a nosotros nos habla hasta de los últimos versículos ahí, donde dice que ahí murió Taré en Harán. Y ahí es donde Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Sabemos que es el inicio de esa tierra prometida que Dios tenía para su pueblo. Amén. Dios tenía ese y se la muestra a él. Después vemos cómo es que agarra a Moisés para entrar a esa misma tierra que Dios le había prometido. Esa es la tierra prometida. A nosotros de igual manera Dios nos llama y tenemos que hacer también eso de apartarnos de todo aquello que practicábamos antes y venir a Dios, amén, para poder entrar a esa tierra. Nosotros no es una tierra secular, nosotros es una patria celestial, una que no está aquí en la tierra, sino que está en el cielo. Ellos la veían y veían que era hermoso, que había todo. Nosotros no la vemos, pero la palabra de Dios nos la describe que es maravillosa. Entonces, por eso es que nosotros, hermanos, es por fe. Usted diría, mejor fuera que la hubiera mostrado. No, hermano, todo tiene una ventaja, lo de nosotros, amén. Tenemos una ventaja grande, que ahora tenemos el mismo Dios, el Espíritu Santo, que es el que nos anima, y con esos ojos espirituales nosotros podemos remontarnos y ver, sentir que vamos a estar en un lugar precioso, amén. Y le dice ahí, le da esas promesas Dios a Abraham, ¿verdad? Dios llama y da promesas, ¿verdad que sí? Amén. A nosotros dice que nos ha hecho un pueblo santo, un real sacerdocio, mire, y empieza a darlos tantas cosas que él hace de nosotros cuando venimos a él. A él le dice que le hará una nación grande, le bendecirá, mire, y engrandecerá su nombre y será bendición. Mire los propósitos que Dios tenía para Abraham. Propósitos, hermano, maravilloso. Y nosotros pues de igual manera, el pueblo de Dios no se queda. Vamos a leer un poquito aquí en el inciso A. Dice, Dios promete a Abraham hacer de él una nación grande. En el capítulo 12 de Génesis
dice, abre una etapa especial en la Biblia en la cual hallamos elementos importantes sobre la importancia. Miremos de qué se trata. Lo primero que resalta al abrir el versículo 1 es la palabra del Señor dada a Abraham. Debemos entender que si la nación de Israel todavía prevalece, es porque el fundamento de esa nación fue la palabra de Dios entregada al padre Abraham. Sabemos que la nación de Israel, ¿verdad? Ese es el fundamento, como dice, ese es el principio. Aunque veamos que a veces ellos pues hacen cosas indebidas, pero también vemos la mano de Dios, y como Israel es un ejemplo para nosotros, es nuestro hermanito mayor, siempre decimos así, que vemos cómo el Padre lo corrige, entonces nosotros eso los hace tener temor y saber que así Dios corrige a sus hijos. Por eso yo no creo en el evangelio tan fácil que hoy se predica, que Dios no castiga a nadie, que Dios, no, sí Dios castiga. Él dice aquí, hermano, y la palabra no puede ser contradicha. Y vemos cómo es que Israel ha tenido tantas guerras, y desde un principio hemos visto cómo se han levantado enemigos contra Israel. Si aquí en el mismo tema que le dice ahí la iglesia frente al antisemitismo, aunque ahí habla la iglesia, pero aquí está incluido también el Israel, ¿verdad? ¿Y usted entiende esa palabra antisemitismo? No, porque yo sé que agarraron el material ahora mismo, no lo han leído, pero eso es que desde allí lo que usted encuentra es anti-Sem. Sem es hijo de ¿quién? De Noé. Noé bendijo a Sem. Entonces ahí es que viene ese espíritu de Sem, es el que viene haciéndole el daño al pueblo de Israel. Amén. Ese es el que se levanta, y ya vamos a ver, ese espíritu es el que hace que aquel profeta, en lugar de bendecir, lo manda a que lo maldiga, a que maldiga al pueblo de Dios. Pero en lugar de maldecirlo, lo bendijo, porque Dios es el que tiene el control, amén. Y cambia los pensamientos que la persona puede tener. Entonces ese es el antisemitismo, Sem. Entonces vemos aquí donde íbamos leyendo que vamos a leer, tiene un punto que dice que lo primero que resalta es eso, ¿verdad? Las palabras dadas a Abraham como el padre de la fe. Dice, necesitamos asumir la posición de ser orientados por la palabra. Entonces nuestro camino será derecho y alcanzaremos las metas trazadas por Dios. Y eso lo sabemos, ¿verdad? Estábamos leyendo en Josué que cuando Dios le dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en ella, porque entonces le harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces la palabra del Señor es siempre lo que nosotros necesitamos, ser orientados por la palabra. Entonces nuestro camino, dice, será derecho y alcanzaremos las metas trazadas por Dios. El 2 dice, el precio que Abraham debía pagar era alto con tal de llegar a alcanzar los propósitos divinos de su vida. Debía dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre. Con este llamado el Señor quería sacar a Abraham de la idolatría, como yo le dije, porque ahí él había sido crecido, y eso era lo que él traía entrado en su corazón. Amén. Entonces dice que Dios quería que él saliera de la idolatría, lo cual le rodeaba. Sabemos que su padre Taré era idólatra. En Josué 24:2 dice, y la Biblia traza una línea divisora entre la simiente de Satanás y la simiente de Cristo. Y eso lo vemos que desde el principio, como yo le dije, están esas dos simientes, ¿verdad? Ahí en Génesis 3:15 se encuentra la primera promesa de redención.
cuando le dice Dios, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le herirás el calcañar, pero ella te herirá la cabeza. Hablando de Cristo, la simiente de la mujer era Cristo, amén. Y la simiente de la serpiente del pecado, pues es Satanás, amén. Y por eso es que está eso siempre ahí, hermano. Peleando esas dos veces, está peleando siempre hasta el día que Cristo venga por su pueblo. Dice, el Señor enseñó cómo conviene saber entre sacar lo precioso de lo vil. Y eso lo vemos en Jeremías 15:19, que dice que Él saca lo precioso de lo vil. Y le dice a Jeremías, si alguien lo tiene, lo busca, lo puede leer. A Jeremías se le manda y le dice, Jeremías, que ellos se conviertan a ti, pero no tú a ellos. Este siempre ha sido el reto del pueblo de Dios, que tiene y va a tener siempre, es hacer ese pueblo diferente, ese pueblo que Dios ha sacado, amén, que seamos un ejemplo para los que se pierden. Ese es el propósito de Dios. Lastimosamente a la humanidad le gusta hacer lo que el mundo hace, pero Dios quiere la diferencia. Como pueblo de Dios, se conviertan ellos a ti, no te conviertas tú a ellos, porque cuando nosotros hacemos las cosas que hacen los demás, nosotros los estamos convirtiendo a ellos de esa forma, con las acciones que hacemos. ¿Alguien lo tiene, mis hermanos? Amén. Léalo, hermano Eliseo. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, será como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén. Ese es el mensaje del Señor, hermano. Y por eso es que a veces suena dura la palabra hoy en día. Y muchos dicen, ¿por qué predicar así? ¿Por qué no predicar solo del amor? Pero no se puede predicar solo del amor. Le estaría dando un mensaje a media al pueblo de Dios. Amén. Esta actitud del patriarca de dejarlo todo en Ur de los Caldeos para obedecer a Dios hizo especial a la nación de Israel. El mismo Dios le dijo a los israelitas que Él los había escogido para hacerles un pueblo especial. Eso lo vemos en Deuteronomio 7:6. Todavía es necesario saber que aunque estamos en este mundo, no somos de aquí. Por tanto, nuestra conducta debe de ser distinta a los que corren en su propio desenfreno y desolución. Fíjese, en el versículo 2, Dios da la promesa a Abraham de hacer una nación grande. Cuando aquella promesa llegó, Abraham, fíjese, cuando Dios le da esa promesa a Abraham, que le dice que va a ser de él una nación grande, dice la Biblia que solo era Abraham y su esposa. No tenía ni siquiera hijos. Y por eso es que él lo piensa y dice, y verdad, nosotros como seres humanos a veces nos leemos tanto y la palabra de Dios nos da unas cosas y a nosotros nos resulta como imposible de que eso se haga. Pero si Dios lo ha dicho, Dios lo va a hacer. Siempre nosotros decimos, Él tiene bendición para su pueblo, tiene bendición y el deseo de Dios es bendecirlos. Pero lo primero que Dios anhela es salvarnos. Amén. Porque ya salvos, nosotros vamos a disfrutar esa bendición que Él nos dé, sea espiritual, sea material, sea con salud, con lo que Él quiera bendecirlo. Pero si somos salvos, entonces por eso es que al Señor siempre le interesa más la salvación de las almas. Porque Él desea bendecirlos, pero eso es lo primero. Porque imagínense, una persona que no teme a Dios, ¿qué va a hacer con una bendición? Un disparate, si fuera económico. Compra cosas que no debe comprar, que hasta la muerte le puede servir. Entonces, si ya viniendo al Señor ya es diferente. Amén. Dice que cuando aquella promesa llegó a Abraham, su hogar era muy pequeño, solo tenía a Sara, su esposa,
pero Dios lo multiplicó en número y su descendencia hoy es incontable como la arena que está a la orilla del mar. Mire, la palabra de Dios se cumple, ¿verdad? Él dijo, haré de ti una nación grande, y ha llegado hasta aquí donde estamos nosotros. Somos esa promesa de Abraham. Amén. Dice, Dios prometió bendecirlo. Sabemos que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Eso lo vemos en Proverbios 10:22. Por tanto, su descendencia ha contado siempre con esa bendición que viene de Dios. El Señor también aseguró a Abraham que engrandecería su nombre. Podemos dar fe de ello al recordar que Abraham recibió un nuevo nombre de Abraham a Abraham, que eso quiere decir padre de la fe. Para los creyentes judíos circuncidados es el padre de la fe, y para los espirituales, para los creyentes gentiles no circuncidados somos nosotros. La última promesa aquí es que Abraham llegaría a ser bendición. En verdad, Cristo, la simiente de Abraham, es la mayor bendición que se ha dado a este mundo. Esa es la bendición. De ahí viene nuestro Señor Jesucristo, esa descendencia de Abraham. Además, los aportes que ha hecho Israel al mundo en varios renglones de la economía mundial son tantos que no se pudieran enumerar. Debemos amar a Israel y orar por esa nación para que reconozcan la bendición de Jesús y sean salvos en él. Amén. Y ese es un deber que nosotros como pueblo de Dios siempre debemos de orar por la nación de Israel y siempre estar en apoyo, quizás no en físicamente, pero espiritualmente apoyándolos. ¿Por qué? Porque es la nación que Dios escogió. Amén. Dios a él le plació, no porque son perfectos, no, sino que a él le plació escoger esa religión, esa nación, gloria a Jesús, perdón. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de orar por ellos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. Usted va a ver, Israel ha tenido tantas guerras y el Señor, cuando el Señor ha intervenido, Israel ha ganado las guerras. ¿Amén? Y ahí está en guerra. Y ahí está peleando sus enemigos. Si usted va a ver cuando vino el principio de eso, usted va a ver por qué, cómo sucedió eso. Pero ¿cuándo se va a quitar? Cuando la mano de Dios diga, hasta aquí llegan de enemigos con Israel. Hasta que Dios diga. Por ahora dicen que el presidente que va a entrar ha dicho que paren y han dado un acuerdo ahí de dar unos rehenes que tienen. Pero cuando la mano de Dios interviene, todo se quita. ¿Amén? Entonces nosotros como pueblo de Dios debemos de siempre orar por ellos. Mire, porque usted va a ver que Dios castiga. Me acuerdo, que eso sí me acuerdo bien, cuando usted lo puede buscar hasta en el YouTube, cuando un hombre dijo, un presidente dijo, desde la víscera de mis entrañas maldigo a Israel. Así dijo, búsquenlo en YouTube, ahí anda caminando eso. Hugo Chávez, ¿qué pasó? Le cayó cáncer, hermano, y murió. Entonces, podemos ver que la palabra de Dios se cumple. Dice que al que bendiere a Israel, a su pueblo, a Abraham le está dando la promesa, pero sabemos que Abraham es el padre. Entonces, ahí está la palabra de Dios cumplida, hermano. Entonces nosotros como pueblo de Dios debemos siempre orar por esa nación. Amén. Eso no significa que ellos son salvos, no. Simplemente es un pueblo escogido por Dios. ¿Qué Dios va a hacer con ellos? No sabemos. Son salvos solo los que han aceptado a Jesucristo como el Mesías. Pero hay una mayoría que no saben que Jesús fue el Mesías y todavía lo siguen esperando. Y entonces ellos
se dice ahí en la misma palabra de Dios, puede que son engañados cuando venga el anticristo, pero a nosotros Dios nos ha llamado a orar, como dice aquí, ¿verdad? El último renglón que leímos, para que ellos puedan conocer esa salvación. Amén, que ya vino y ellos la rechazaron. Fíjese. Entonces nosotros como pueblo de Dios, siempre Dios nos va a mandar también a amarnos, a orar uno por otro. Yo no puedo desear un mal para mi hermano, tengo que bendecirlo. Dios te bendiga, mi hermano. Cuando a usted le digan Dios te bendiga, mi hermano, usted diga amén, porque yo no le estoy diciendo yo te bendigo con ese lenguaje actual. Hay tantas versiones, ¿verdad? Vamos a ponerle el lenguaje actual. Te bendigo, dice. Yo te bendigo. Y esa no es la palabra bien dicha, mejor dicha, Dios te bendiga, porque sabemos que Dios sí tiene bendición. Nosotros solo somos palabras, pero Dios sí tiene la bendición, amén. Hay que decir bien la frase, Dios te bendiga, mi hermano. Dice, Dios promete a Abraham retribuir a quienes bendijeren o maldijeren a Israel. Entonces, y ya me va a agarrar la tarde, que entonces vamos a ir entrando, como dice la lección, ¿verdad? Que leímos ahí, que hemos visto, yo ya le dije cómo es que sucede eso, cuando este hombre maldice a Israel, le viene el castigo. Y aquí si nosotros vamos a ver, que esto ya lo estamos en el punto 2, vemos que también este hombre recibió su castigo, que fue Amán. Entonces, pero quiero leerle antesito algo ahí que dice que es cuando, ¿verdad? Siempre hemos visto que yo les hablaba del profeta Balán y Balac. Entonces, que ellos, pues ahí lo encontramos en número 2, dice que, sino que a través de la historia, esta nación ha sido odiada y rechazada, perseguida por un sinnúmero de personas y países y gobiernos. Israel ha soportado guerras tras guerras a través de milenios, pero la sentencia divina no se ha hecho esperar. Así como Balaán se llevó el dinero ofrecido por Balac después de haber brindado un horrible consejo al rey sobre cómo Dios podía venir contra aquel pueblo suyo. Números 31 dice, todavía abundan los que quieren el mal para la descendencia de Abraham. Mire, sí es cierto, usted va a ver muchos que están en contra de Israel, usted ve cómo lo tienen ahí. Los conocemos como antisemitas, que son los de Sen. Amén, eso es lo que quiere decir esa palabra, antisemitas. No, es pensar que está hablando de las semitas, que no. No, es antisemitas, son descendientes o traen el espíritu de Sen, de hacer guerra, amén, de maldecir. Por tanto, parte de la protección del Señor sobre la nación de Abraham es obrar directamente contra los que intentan dañar a ese pueblo. La historia está repleta de ejemplos del trato duro de Dios sobre quienes levantan su voz y sus armas contra Israel. Los creyentes debemos ser cautelosos con eso y no proferir palabra de maldición, sino de bendición sobre Israel. Amén. La última parte del versículo 3 le asegura al patriarca que en él serían benditas todas las naciones. Debemos recordar que la simiente de Abraham es Cristo y nuestro Señor es la dádiva de Dios para la salvación de todos, porque a todos Él amó. Por tanto, absolutamente todo aquel que cree y acepta a Cristo como Salvador es bendecido con la salvación. Si es que usted puede decir, qué bendición, Dios no me ha bendecido a mí. La salvación es la bendición más grande que nosotros podemos tener. Amén.
porque para la salvación no la puede obtener ni con millones y millones de dólares, de lo que a usted le parezca más preciado. No se puede. Esto es solo por la fe y por el amor de Dios, sino que todos procedan al arrepentimiento y esa gracia celestial es una verdadera bendición. Amén. Eso lo dice Pedro 3:9. Dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Concierne a los creyentes predicar el evangelio a toda criatura y brindarle a todos esta bendición. Amén. Ahora en el punto 2 dice, Amán recibió el castigo. Y lo estamos viendo aquí en la lección, lo vemos en el libro de Esther. Esther es un libro, hermanos, que si a usted le van a preguntar en qué libro no se menciona a Dios, ahí en el libro de Esther usted no va a encontrar la palabra Dios, pero va a encontrar la obra de Dios, Dios obrando en su pueblo. Amén. Dice ahí, entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Sabemos, mis hermanos, que se había dado un edicto y eso fue el malvado Amán, ¿verdad? Este es Amán. Hay otro que se parece que es Naamán, ese es diferente, pero este es Amán. Naamán era el leproso y este es Amán, el que estaba al lado del rey. Entonces dice que este hombre se dio cuenta que había un grupo de judíos. Allá en Susa, le dijo, hay un grupo de judíos y vino, mire, como él les deseaba el mal, los odiaba, dice que vino al rey y le dijo, oh rey, allá hay un grupo de personas que no sirven para nada, porque eso es lo que el enemigo cree. Entonces le dijo que se firme este edicto y ellos sean terminados. Entonces, pero vemos que allí es donde esta petición, ¿verdad?, llega a Esther. Todos sabemos cuando Esther es nombrada como reina, ¿verdad? Entonces, eso se le da a Esther. Sabemos que Esther cómo llega a ese reinado. Sabemos que, ¿verdad?, el rey tenía su reina, pero esa reina se le rebeló y no quiso venir cuando él la llamó que viniera, y ahí sabemos que fue pues y se hizo, ¿verdad? Y fue Esther la que quedó como su reina. Entonces, y vemos que aquí está ella interfiriendo y pidiéndole al rey, y trae esa petición de cuál es su demanda. Sabemos que si vemos en los capítulos anteriores, nosotros vamos a ver cómo es que Esther, ella pues fue armando y haciendo los banquetes para invitar al rey a modo de poder llegar a tener esta petición, que se le otorgara esa petición. Amén. Porque es bien, como le digo, usted tiene que leer el capítulo 3, el 4, el 5, el 6, hasta que llegue al 7, amén. Es bien difícil que yo le pueda narrar todo eso, así es que solo nos vamos a los versículos aquí que tenemos, pero es así como ella pues puede tener esa gracia y que el rey le conceda la petición que ella está pidiendo. Dice, una de las historias más dramáticas del antisemitismo y a su vez de protección divina sobre los judíos ocurrió en Susa, capital del imperio medo.
Medo-Persia. En el versículo 3, la joven judía llamada Esther pide al rey la vida suya y la de su pueblo antes la amenaza de un malvado hombre llamado Amán. Sabemos que en el contexto de esta historia, Amán había tramado la destrucción de los judíos que habitaban en Susa. Y en todo el imperio, de hecho, ya había construido una horca. Mire, si no era el puro diablo este Amán. Entonces dice que había hecho una horca donde iba a ser ahorcado Mardoqueo, el tío de Esther. Fíjese, pero el enemigo se tiene que quedar con todos los planes que tenga y Dios se los desbarata, hermano. Entonces dice que de 50 codos de altura para ahorcar a un piadoso judío llamado Mardoqueo. La reina apeló ante Asuero rogándole que ella pudiera hallar gracia ante sus ojos. En verdad, Abraham y su descendencia han hallado gracia ante los ojos de Dios. Aun cuando los israelitas caían en manos de sus enemigos, el Señor tenía misericordia y los libraba de sus manos. Eso lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Usted va a ver que siempre estaban los amalecistas, estaban siempre, hermano, ese espíritu de Amalek ha venido ahí haciéndole guerra al pueblo de Dios, y ahora nosotros como cristianos siempre viene ahí a ese espíritu de Amalek y ese tipo del diablo, la guerra, amén. Un rey temeroso de Dios como lo era David, no. Entonces por eso dice ahí, pero dice que Dios pues usó este hombre, ¿verdad? En ese aspecto, y halló gracia Esther ante los ojos de él, y así dice que nosotros podemos hallar gracia ante los ojos de los que no son salvos, para que nos concedan beneficios como pueblo de Dios. Y eso es eso es algo que Dios lo hace, pero ¿qué debemos de hacer? Un ejemplo aquí, se vive tanto, y es que a veces no da el lugar para congregarse porque los hermanos trabajan y los patrones los sacan tarde. Una de las gracias que usted puede orar es decirle al patrón, mire, yo le trabajo bien y con mucho gusto, pero mire, tal día yo voy a la iglesia, yo le pido que me deje salir 1 hora o 2 horas más temprano, solo esos 2 días que voy. Si es martes, si es jueves, pues sábado y domingo casi no se trabaja. Pero entonces ahí usted le dice, los demás días yo le trabajo hasta donde quiera, o hasta donde aguante usted si quiero ver talla y todo eso. Pero esos días usted le dice a su patrón, y como dice aquí, que Dios le da gracia al pueblo de él.
Fue el caso de José, que fue vendido. La disposición de servicio de Esther nos enseña que nunca debemos huir del servicio. De hecho, es bueno recordar que en Cristo tenemos el mejor ejemplo de un siervo. Lo que estaba en juego no era el servicio de un grupo de judíos residentes en Persia, sino la vida de estos amenazadas por un instinto malvado en el antisemita llamado Amán. Y la reina le hace ver a Asuero que si aquel malvado lograba a su Siempre sabemos que nosotros estamos aquí no por una casualidad. Dios nos llamó porque Él tiene propósitos para cada uno de nosotros. Y uno de ellos dice que es ir y hablarle a las almas, que hay un Cristo de poder, que ese Cristo salva, que ese Cristo cambia, que ese Cristo viene pronto. Amén. Entonces siempre estamos con ese propósito. Después dice que el rey fue notificado por Esther que el culpable del peligro para su propia vida era aquel malvado Amán. Sucedieron eventos que solo Dios podía protagonizar. ¿Usted ve? Cosas que solo en lo que el rey Asuero, encendido en ira, fue al huerto del palacio. Fíjese, cuando él recibe toda esa noticia, fíjese, él recibe la noticia que ellos van a ser muertos. Y él va encendido en ira, va enojado. Y encuentra, ¿qué encontró ahí? Oiga, que al malvado le va mal, hermano. Al que anda queriendo hacer mal a los hijos de Dios, créame que es mejor orar por él, porque tarde que temprano él a veces no sabe con quién se está metiendo, y tarde que temprano le va a venir esa mano de Dios encima. Y dice ahí en el versículo 8 que después que el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Fíjese, mire cómo se da todo. Ese hombre cayó ahí, no era la intención de él, pero mire lo que le vino al rey, hermano. Dice que había caído en el hecho de que estaba Esther, y entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Mire, todo, hermano, el que desea mal para alguien, mal le va a venir, alguien va a obrar mal contra él. Por eso dice la Biblia, dice: como quieras que hagan contigo, eso hace tú con los hombres, con otro hermano
Usted quiere bendición, usted bendiga a su hermano. Usted quiere que lo amen, usted ame a su hermano. Amén. Pero si no, créame que eso es el karma, dicen aquí. Pero eso es la palabra de Dios que lo ha dicho, que Él bendecirá al que bendijere un hijo de Dios, Dios lo va a bendecir. Y al que lo maldijere, lo va a maldecir. Así como esas palabras, esas promesas son para el pueblo ahí, son para todo hijo de Dios, porque nosotros venimos a ser ese Israel, no literal, sino espiritualmente. Amén. Entonces dice que le dijo, también querrás violar a la reina en mi propia casa. Al proferir el rey estas palabras, le cubrieron el rostro a Amán. Mire, ahí le cubrieron el rostro. ¿Y ya para qué? Para ser muerto, hermano, por lo que él había hecho. Estábamos en el versículo 8, ¿verdad? El versículo 8 muestra que el mismo Dios de Abraham es defensor de su pueblo y dirige maravillosamente los eventos para proteger a los que son suyos. En el que el rey Asuero encendido en ira, fue al huerto del palacio y regresó a Amán. Había caído sobre el lecho de la reina en un intento desesperado para pedirle por su vida. Oiga lo que hizo Amán. En un momento bien desesperado a pedirle por su vida, Amán comenzó a darse cuenta de que el Dios de los hebreos, mire, parecía revertir en contra suya su malévola intención de exterminar a los judíos. La interpretación expresa de Asuero cuando vio a Amán sobre el lecho de la reina fue que la quería violar en su propia casa. Ante este hecho le cubrieron el rostro a Amán. Dios comenzaba así a ejecutar sobre tal vil persona la palabra dada a Abraham sobre su descendencia. Amén. En el versículo 9 dice, el Espíritu Santo nos muestra el nombre de otro que jugó un papel importante en la ejecución de Amán. Se llama Arbona y era uno de los eunucos del rey. Pues, dice, él hizo saber al rey que en la misma casa de Amán estaba el instrumento de muerte que Amán había preparado para Mardoqueo. Y el rey ordenó que allí mismo fuera ejecutado Amán. Fíjese, este serviente del rey le dijo lo que tenía tramado el Amán, pues que había hecho la horca. Y dice que allí mismo fuera ejecutado Amán. Debemos estar dispuestos a ser usados por Dios para la protección de su pueblo ante la muerte de uno de los peores antisemitas, que es Amán, de la historia. Los judíos podían cantar el Salmo 118, amén, porque vieron su liberación, que la liberación vino de Dios, amén. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mire, el versículo 10 narra el cumplimiento de la orden del rey sobre Amán y cómo al ejecutar aquel juicio de muerte, la ira del rey Asuero se apaciguó. En Proverbios 19:25 se enseña que cuando el escarnecedor es herido, el simple se hace avisado. Bajo esta premisa, el tratamiento de juicio mortal sobre aquel enemigo de los judíos haría escarmentar a otros sobre cómo Dios enjuicia a los enemigos de su pueblo. Es sabio recordar que las promesas dadas a Abraham en Génesis 12 están en pie todavía. Entonces, todo eso nos hace ver que nosotros pues debemos de bendecir a los hermanos. Amén, porque nosotros vemos que Dios sí pelea por su pueblo. Amén. Dios pelea por su pueblo.
Cuando a usted injustamente le hacen una calumnia, un levante, usted tenga por cierto que la mano de Dios va a salir en su defensa. A veces no es cuando nosotros queremos, no es en ese momento, pero que Dios va a pelear por nosotros, lo va a pelear. Amén. No se va a quedar así el que desea mal contra nosotros. Por eso es bien bueno ser temeroso de Dios, y cuando somos así, nosotros tenemos que tener cuidado, no hacer cosas indebidas con nuestro hermano, porque viene la mano de Dios, mis hermanos. Eso debe usted de tenerlo muy en cuenta. Estas lecciones son muy importantes para nosotros. Amén. Tercer punto dice: el Espíritu Santo nos inspira a orar por la salvación de Israel. Y eso lo encontramos, ¿verdad?, en el libro de Romanos. Romanos 10 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Eso decía el apóstol Pablo. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Mire lo que dice Pablo ahí. Porque dice que él da testimonio que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. ¿Y por qué él dice eso? Porque él había sido uno de ellos, que se sentía que tenía temor de Dios, pero no conforme a la ciencia. ¿Qué es ciencia? Conforme al conocimiento que debía de tener. No era el verdadero conocimiento. No es conforme a la ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, dice, procuraban establecer la suya. Eso es lo que el apóstol Pablo vivió, amén. O sea, donde Dios lo sacó de esa misma situación. Ahora dice el inciso A: los cristianos debemos orar por la salvación de los judíos. Dice, al apóstol Pablo lo unían lazos familiares con el pueblo de Israel. Sabemos eso. Cuando Pablo tuvo que presentarse, él tuvo que poner las cartas sobre la mesa, como decimos, y él sabía que era un hebreo de hebreos. Dice, la concepción de esa verdad en la mente de Pablo y su gestión a favor de sus hermanos hebreos es lo que trataremos. Dice en el primer inciso: al estudiar el versículo 1, oímos al apóstol de los gentiles hablar con certidumbre acerca del plan divino de salvación a Israel. La designación de hermanos a los destinatarios de la carta en este versículo 1 de Romanos no tiene el mismo significado de Romanos 9:3. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice en el 10:1: los hermanos son los creyentes romanos, así que son hermanos en la fe. Amén. Cuando está diciendo eso, está refiriéndose a hermanos en la fe. Pero en el capítulo 9, verso 3, Pablo llama hermanos a sus parientes. A sus parientes. A sus parientes según la carne, a los israelitas. Así que el anhelo que sus hermanos... ¿Alguien me puede leer Romanos 9:3? Y uno me lee Romanos 10:1, ya lo leímos, pero si tiene lo lee para ver la diferencia, para que le queden claro cuál es la diferencia que él está haciendo. Romanos 9:3 dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Amén. Esos son, está hablando a los parientes de él por la carne. En el 10:1 se está refiriendo a los creyentes.
Así es que son hermanos por la fe. ¿Alguien tiene Romanos 10:1? Si no, pues... Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Amén. Entonces allí vemos que en una es por parientes por la carne y en el otro parientes hermanos por la fe. Amén. Dice, Pablo llama hermanos a sus parientes según la carne y a los israelitas, así que él anhela que sus hermanos según la carne llegasen a ser sus hermanos en la fe también. El mejor ejemplo de ellos es Cristo, pues cuando le dijeron, sabemos que a Jesús se le vino esta palabra y él pudo decir la diferencia. Dice que a Jesús le dijeron que su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían ver. Él le identificó como su madre y sus hermanos. Mire, su madre y sus hermanos. Y también a los que hacen la voluntad de su Padre que está en los cielos. Amén. Eso fue cuando le dijeron, Jesús, allá afuera te busca tu madre y tus hermanos. Y él dijo, ¿quién es mi madre? Dijo, mi madre, leámoslo ahí. En Mateos 13:55, si no me equivoco. Oh. Lea ese versículo, pues, hermana. Y le dijo, o desde el 46, dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Amén. Entonces aquí Jesús se está refiriendo, ¿verdad?, a los hermanos. Ahí los está identificando a nosotros como ese pueblo de Dios. Donde le dije 13:55 es donde da los nombres de sus hermanos. Cuando a usted le preguntan, María no tuvo hijos, ahí los tiene. Mateos 13:55. Entonces dice, en la segunda parte del versículo 1, Pablo da a conocer que la salvación de Israel no solo era un anhelo para él, sino un motivo especial de oración. La enseñanza del mismo apóstol a los hermanos romanos fue que no eran israelitas, que no eran israelitas el que lo era interiormente en la carne, sino el que lo era en lo interior a través de la circuncisión del corazón, o sea, del nuevo nacimiento. Amén. Estamos hablando ahí de esas dos etapas que los judíos, para ser verdadero israelita, tenía que circuncidarse. Amén. Entonces, y nosotros ahora entramos a ese pueblo también de parte de Dios, y nosotros ya la circuncisión está diciendo aquí que ya no es en la carne, sino en el corazón. Amén, porque el que se llena de pecado y es más engañoso que todo es el corazón. Amén. Así es que vemos aquí el concepto de Pablo. En Romanos 2:28 dice, el concepto que debemos de conocer es que de nada sirve el pertenecer en forma familiar al pueblo judío si no se alcanza la salvación a través de Cristo. Amén. Esto es lo que el pueblo de Israel, una parte tiene, que una parte ha recibido a Cristo y otra parte que no. Entonces, ellos no creen en Jesucristo. La petición más importante que debemos hacer a Dios por nuestros familiares no es que alcancen grandes rangos en las esferas de este mundo,
Fíjese, y es bueno, ¿verdad? Pero dice que debemos ser precisos y pedir al Señor que nuestros seres queridos sean verdaderamente salvos. Y esa es una oración, una petición que debe de estar en todos nosotros, ¿verdad? Nosotros como padres para nuestros hijos. Un hijo se esfuerza en los estudios, qué bueno que se esfuerce, pero sobre todo usted está llamado a decirle, sobre todo prefiero que primero seas un siervo de Dios y después todos los logros van a venir, pero debemos de señalar lo que es primero, amén, lo que es más valioso, porque ¿de qué sirve un doctor con una vida perdida? ¿Mm? ¿De qué sirve un abogado con una clase de vida perdida? De nada, ¿verdad? Más vale, no es que seamos tan conformistas, más vale un trabajador en una fábrica pero lleno de Dios. Amén. Pero sí anhelamos también que nuestra familia, que nuestros hijos se superen, que también estudien porque hay al alcance de la mano. Amén, y hay que hacerlo, todo se puede hacer, pero sin dejar de hacer lo otro. No que voy a estudiar y me voy a olvidar de Dios, no, tiene que ir a la par, tiene que ir primero Dios, y es fuerte, pero eso dijo la Biblia. Dice, el que no pone a Dios primero, antes que a la mamá, que el papá, que la esposa, que los hijos, que no puede ser su discípulo. Entonces tenemos que poner esos fundamentos en nuestros hijos, hermano, que primero es Dios. ¿Alguien quiere preguntar algo, mis hermanos? De verdad que no les había dado el tiempo. ¿Alguien quiere aportar algo en la clase? ¿No? Acuérdese que estamos en una clase donde usted puede opinar, puede preguntar algo. Amén. Manalicei. A ver lo que estaba leyendo usted ahorita, ¿verdad? Lo que Pablo, él afirma ahí. Dice que él pues llamaba a sus hermanos así. Y lo mismo hoy en día nosotros como hijos de Dios, lo mismo nos relata la escritura a nosotros. Porque dentro de nosotros, hermanos, hay familiares de la sangre que no le sirven a Cristo Jesús. Y el anhelo de nosotros es que no solo nosotros alcancemos la salvación, sino que también aquellos que no le conocen alcancen la salvación. Pero hoy en día, hermanos, muchos están luchando por ellos ser salvos, pero descuidando también a su familia, no hablándole de la palabra del Señor a los familiares. Y recordemos que el plan de Dios para nosotros, hermanos, es que no solo seamos salvos nosotros, sino también toda la familia. Y eso es lo que Pablo recalca en esta palabra. Y eso es lo que Jesús también le decía a aquellos discípulos, aquellos que le llegaron a decir, ¿verdad? Que allá estaban afuera tu madre y tus hermanos. Y le decían, ¿no son también estos mis hermanos los que hacen la voluntad de Dios? Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que anhelar no solo la salvación para nosotros, sino la salvación para toda nuestra familia. Ese es el anhelo que nosotros debemos de tener en nuestro corazón. A eso nos llama Dios, a orar por nuestra familia. Por eso yo le decía que tiene que ser inculcar número uno, pero uno también, ¿cómo vamos a hacer eso? Dando el ejemplo nosotros, siendo ejemplo, y después nosotros oramos y todo eso, y es muy bueno. Y aunque usted me dirá, pero es que no me hacen caso, es que no me escuchan, usted debe de orar por ellos, amén. Que tarde que temprano Dios lo va a traer, porque a veces hay gente que se pone, ay, ese quién se cree, ese aquí, ese allá. Deje que Dios se arregle con él, usted siga adelante. Siempre dicen que al árbol que se apedrea es porque tiene fruto. Si no tiene, pues nadie le va a tirar una piedra. Usted pasa por un palo de mango, pero no hay mango ahí, usted no le tira una piedra para bajarlo. Entonces, tenemos que saber eso. Así es que la oración por nuestros familiares debe de estar, porque eso es lo que Dios dice, amén, que nosotros como conocedores de la palabra debemos de impartir eso que nosotros tenemos, y por eso es que dice de qué forma, testificando lo que Dios ha hecho con nosotros, amén. El testimonio es lo más grande, lo más efectivo que se usa para una persona venir al Señor, amén. Porque se da que las personas, todos hemos estado
hundidos en el lodo cenagoso, y de ahí Dios nos ha sacado, pero porque hemos visto esos ejemplos, hemos visto un hombre, una mujer testificando, yo estaba perdida y de ahí Dios me sacó y Dios me ha cambiado, y usted puede ver una persona bien cambiada, como dice aquí, es que trata del nuevo nacimiento. La ve nacida de nuevo, la ve que no hay nada de eso. Entonces, ¿quién no quiere ese Dios? Todos queremos a ese Dios, y de esa forma viene el Señor obrando, amén. De esa manera Dios nos usa. Por eso es que nosotros no podemos callar lo que Dios hace. Esto no es ahora sea otro lenguaje que se usa ahí, yo lo decreto, no, tenemos que ser testimonio. Tenemos que amarnos, tenemos que hablar con ellos. No, tenemos que mostrar ese amor, porque ellos, es verdad que nosotros los amamos en lo interior, pero ellos no pueden ver ese interior. Es necesario que se haga eso, hermano. El orar por la familia, todos creo que lo hacemos, y peor los que somos padres. Los creyentes gentiles tenemos el mismo deber, mire, que tenía Pablo, siendo él judío, de pedir que los judíos sean alcanzados con la salvación. Nuestra responsabilidad en orar así está relacionada con la verdad que fuimos injertados en ese buen olivo que es Israel. Mire, y cómo, de qué forma, hermano. Nosotros al venir a Dios somos injertados en ese olivo, dice que es Israel. Siempre debemos tener una actitud de agradecimiento a Dios por ese pueblo, una constante intersección a su favor, porque fíjese que mire, pues es que ese pueblo escogido vino y no recibió lo que Dios le daba y lo despreció y vino a nosotros. Y ahora usted ha oído que dice unos textos, vea un texto que dice que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Ahí está hablando de la iglesia, hermano. Entonces ahora nosotros nos adelantamos a obtener eso que Dios tenía para su pueblo. Ahora nosotros le tomamos la delantera. Ahora nosotros nos vamos en ese rapto y ellos todavía se quedan esperando al Mesías. Fíjese. Entonces, eso es allá también en Juan, ¿verdad? 11 dice que a lo suyo, singular, vino, y los suyos, plural, todas, la nación, no le recibieron. Pero más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que es usted y soy yo, nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Fíjese, ahí alcanzamos, ahí vino esa salvación a nosotros. Al ver que aquel pueblo lo rechazaba, Dios dice que levantó una nación para darle celo. Si es que, mire lo que Dios hace con nosotros. Después que nosotros no valíamos nada, ¿quiénes éramos? Gentiles. Gentiles es lo más despreciado que puede haber. Cuando le dicen ese es un gentil, no dice ahí, mira, si este hace algo contra ti y esto, pídele perdón, acércate, habla con él una vez, 2 veces, y si no te oye, tenerle por gentil y publicano, porque es lo más despreciado que hay. Desechado ahí. Fíjese, fuerte la palabra, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a hacer eso, hermano. No. Nosotros vamos a amarlos cada día más a los hermanos. Entonces, dice el inciso B, los judíos tienen celo de Dios, mire, pero no conforme a ciencia, al conocimiento que estábamos hablando, vea que Pablo les dice. Aunque la mayoría de los judíos no han sido alcanzados con la salvación, tienen virtudes espirituales dignas de ser estudiadas. Aquí algunas de ellas, el versículo 2 revela el testimonio de Pablo sobre el celo de Dios que tienen sus hermanos israelitas. Y eso es, ellos tienen celo de Dios. Si fíjese que el no recibir a Jesús es porque ellos se han agarrado aquel texto que dice, oye, oh Israel, Jehová tu Dios, uno es. Entonces, y por eso es Jehová el Dios de ellos, y por eso no pueden aceptar a Cristo, hermano. Algunos están en eso, otros sí aceptan que viene el Mesías, pero todavía no ha venido según ellos. Hay varias
maneras de pensar, varios grupos de personas, unos que creen en Jesús, unos que creen que Jesús todavía no ha venido, el Mesías, otros que creen solo en Jehová Dios. Y eso los conocemos por los ortodoxos, son unos que usted los va a ver que andan con su colochito ahí, siempre andan de blanco y negro. Dice el versículo 2, revela el testimonio de Pablo sobre el celo de Dios que tienen sus hermanos israelitas. Ello es una virtud loable y en la Biblia encontramos mucho que fueron celosos de Dios y de su reino. Uno de ellos fue Jehú, quien invitó a Jonadab a ver su celo por Jehová. Eso lo encontramos en 2 de Reyes 10, 15, 16. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Si alguien lo busca. Sin embargo, Pablo dice que el celo de Israel no es conforme a ciencia. O sea, que el celo que ellos tienen no es conforme a ciencia, no es conforme a conocimiento. La idea es que no era un celo que venía de acuerdo con lo que Dios ha prescrito. ¿Lo encontró, Manalisaib? Lo ha prescrito en su palabra. Segundo libro de Reyes 10, 15 y 16. Un ejemplo de un celo sin ciencia es el de Saulo de Tarso. Que yo le decía que él era un perseguidor de la iglesia, creyendo que estaba haciendo lo bueno, pero estaba haciendo lo malo. Quien perseguía, dice, a la iglesia en su celo ciego por la ley. Él era celoso por la ley. Sabemos que Cristo lo encontró, lo salvó, lo llamó al santo ministerio, lo iluminó y lo usó poderosamente en la predicación del evangelio. ¿Lo tiene, Manuelita? Amén. Dice, y yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo, ¿es recto tu corazón como el mío es recto como el tuyo? Y Jonadab le dijo, lo es. Pues ¿qué lo es? Dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro y le dijo, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Amén. Ahí lo está viendo usted. Entonces dice aquí, eso es lo mismo que Pablo pedía a Dios que hiciera con sus hermanos, que sus ojos espirituales fueran abiertos para ver el plan completo de Dios. Ellos debían entender que en la ciencia de Dios la salvación ya no sería a través de las obras, sino por la fe en Cristo Jesús como Señor. Y vamos al versículo 3, dice... El versículo 3 explica que cuál es el verdadero problema de los israelitas. Ignoran la justicia de Dios y procuran establecer su propia justicia. De esta manera no se sujetan a la justicia de Dios. Un esfuerzo parecido fue el que hizo Caín. Amén. Posiblemente su intención fue ofrecer a Dios lo mejor, pero en la manera establecida por Dios para la ofrenda. Lo que la justicia de Dios demanda era el derramamiento de sangre, lo cual sí estuvo presente en la ofrenda de Abel. Aquí nos está trayendo ese recordatorio de la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Amén. Entonces todo nos está ahí diciendo que aunque él, según él, lo estaba haciendo, pero no lo estaba haciendo como Dios había demandado. Y esto está hablando de ese celo que se tiene, pero no es el celo de Dios. Amén. No es el celo por hacer las cosas bien, aunque a veces eso les parece a ellos, pero no lo están haciendo de esa forma. Entonces por eso dice ahí, y todo nos da ese ejemplo bien claro, que Caín trajo ofrenda, pero como dice ahí, que tenía que ser con derramamiento de sangre, ¿verdad?
Entonces se requería que podía traer fuera un animalito, si no podía para un cordero, podía ser algo, hasta un palomino podía ser, pero había que haber sangre en el sacrificio. Eso había establecido Dios. Porque esos sacrificios, hoy usted no puede hacer sacrificios con sangre, no. Esos sacrificios todos eran tirando al sacrificio que Cristo iba a ofrecer, amén. Hermanas, ahí dice que en Génesis 4:1, dice, cuando Dios responde a la oración que se hace por los judíos, ellos reconocerán a Jesucristo como el Mesías,